¿Qué tal, amigos? Bueno, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un versículo bien importante y, y bien famoso que realmente pues expresa a la definición de la gente que tiene con la gente que no tiene. Literalmente explica por qué unos tienen más que otros. Y básicamente este versículo está en Lucas, específicamente en el capítulo 19, del versículo 12 al 27, perdón. Ese capítulo, como tal, ese versículo de ese lapso, explica, pues Jesús básicamente estaba en un pueblo específicamente, no recuerdo qué pueblo, pero el caso es que Jesús estaba en un pueblo y en este pueblo, creo que era Israel, en fin, no recuerdo, se fue a quedar en la casa de Zaqueo, de hecho le dice Jesús que se va a hospedar en su casa. Entonces Saqueo, muy feliz, efectivamente, pues bueno, llegan todos a la casa y Jesús comienza a contar una historia y que viene la parábola. Entonces, básicamente la parábola se llama la parábola de los 10 siervos. Básicamente, Jesús les contó que un hombre de la nobleza fue llamado a un país para ser coronado rey y luego regresar. A partir, Antes de partir de ahí, el tipo reunió a 10 de sus siervos, o sea, dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras decir que no queremos que sea nuestro rey. Bueno, después de que a esta persona la coronaran rey, efectivamente, eh, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. El rey les dice: bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Esa fue la recompensa que dio el rey a uno de sus siervos. El siguiente siervo informó, decía: amo, invertí su dinero y lo multipliqué 5 veces el monto original. Y dice el rey: bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar y toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Pues a esta persona le dice: siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés sobre él. Obviamente esto es metafóricamente. En ese entonces, pues el banco se manejaba distinto, en fin. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y désenlo al que tiene 5 kilos. Decía: pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Y dijo el rey: sí, y a los que usan bien lo que se les dará aún más, pero al que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y literalmente, parce, esa es la parábola de Jesús. De hecho, Jesús dice: al que tiene se le dará más, y al que no tiene hasta lo poco se le quitará. Es ahí donde quería llegar y el enfoque de este video. Entonces, esa parábola que yo acabo de contar es una historia de Jesús que él estaba explicando. Y obviamente, pues, es una de las parábolas más famosas que hay en cuanto a explica por qué al que tiene se le da más y al que no tiene, por qué se le quitará, porque hasta lo poco se le quitará. Entonces, tenemos que empezar con la definición de a qué se refiere con tener. O sea, dice: al que tiene se le dará más. Básicamente, al que tiene qué. Al que tiene objetos materiales, al que tiene específicamente, ¿a qué se refiere? Pues a lo que se refiere ahí, al que tiene, se refiere al que tiene fe. Porque la fe, de hecho desde Génesis, explica que la fe es el poder de crear cualquier cosa que usted desee. De hecho, la fe es la certeza de algo que no se ve. Si usted sabe algo que puede ocasionar, que puede lograr hacer en el mundo físico, usted tiene certeza de algo que no se ve. Porque lo que lo ve usted, lo ve desde su mente y lo pasa a un mundo físico. Y la fe le permite crear eso que quiere en el mundo físico. Entonces, cuando nos referimos al versículo que dice: al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo poco se le quitará, es al que tiene fe, precisamente.
porque lo contrario a la fe es el miedo. Al que tiene miedo, pues efectivamente y no hace nada, como el siervo que dijo que, mira, tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar. O sea, dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Claro, esta persona tenía miedo realmente de usar el dinero porque el miedo literalmente se encargó de que ese dinero no circulara, de que ese dinero no sirviera a otras personas. Ese dinero no hizo un progreso en el mundo. Por lo tanto, ese dinero se quedó estancado por una persona que tenía miedo. ¿Me hago entender? Esa persona no tenía fe, sino tenía miedo, lo contrario a la fe. Consecuencia de eso, pues efectivamente el rey por eso tomó esas decisiones de darle lo que tenía él y se lo dio al que hizo algo con ese algo. Es decir, miren, la parábola del rey cuando llega y dice al siervo que no hizo nada con el dinero, en pocas palabras le dijo, usted no está sirviendo para nada. Usted está haciendo un estorbo, literalmente, porque usted no está usando el dinero para lo que es, para que funcione, para que él pueda ayudar y dar más. Por lo tanto, le voy a quitar lo que usted tiene porque como usted no lo está usando para realmente hacer lo que debe hacer, para realmente generar un avance en el mundo, entonces se lo quitamos y se lo damos al que sí está haciendo algo, porque le sirve más al mundo esta persona que esta, porque esta está llena de miedo y dudas, esta persona está llena de fe y ganas de progreso, y es muy alterno, son dos situaciones completamente distintas. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que, claro, por eso las personas que tienen fe generalmente son las personas que van creciendo constantemente, empresarios, eh, personas dueños de negocio, gente que siempre está buscando crear más, gente que siempre está buscando dar más. ¿Qué es un negocio? Aquí, para la definición, desde la Biblia, un negocio es una forma para dar valor a los demás. Cuando una persona solo está encargada en dar, tiene un nivel de fe de crear cualquier cosa que está en su mente, porque la fe es la certeza de algo que no se ve. Y al usted estar constantemente creando para el beneficio no suyo, sino el de otros, usted está sirviendo. Por lo tanto, por eso esas personas que tienen muchos negocios o que tienen negocios que les sirven a las personas, que les sirven realmente desde una intención buena, se multiplica y se multiplica y se multiplica porque al que tiene se le dará más. Si esa persona está haciendo algo con la fe que tiene y está creando y creando y creando, porque a eso vinimos a este mundo, a crear, pues a esta persona se le va a dar más, va a ser recompensada por más, porque esta persona está haciendo su función de este mundo, ¿sí? No es un estorbo, o sea, permite que el mundo fluya. Cuando usted coge y guarda el dinero y lo mete debajo del colchón, usted está parando el mundo, literalmente. Usted está literalmente estancando al mundo, en pocas palabras. Sí, usted dirá, pero ¿cómo así que estancando al mundo si el mundo se sigue moviendo? Sí, pero usted no está haciendo un aporte al mundo. Precisamente el dinero se hizo para moverse. Y cuando me refiero a dar y a, así como el contexto que lo tomaron aquí en la parábola, que fue básicamente hacer algo con ese dinero, se refiere a hacer un impacto, a hacer algo específicamente que pueda ayudar a más personas y que le pueda retribuir esa inversión. Es decir, vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo. Si usted pone dinero en una empresa que lleva 10 años sólida y que lleva 10 años dando retorno de inversión, ¿qué va a hacer con ese dinero? Se va a multiplicar más. Si usted invierte en una acción, vamos a ponerlo en otro contexto. Usted invierte en Apple y al usted invertir en Apple, usted se da cuenta que la acción vale X dinero. Esa empresa lleva dando un retorno de inversión muchos años, o sea, esta persona tiene mucha fe, crea cada vez más. Es una riqueza continua porque brinda un valor gigante en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Al usted invertir dinero en ellos y la deja ahí durante 10 años, pues efectivamente se le está dando más a esa empresa porque puede hacer más, porque tiene un servicio excelente, porque es una empresa que brinda un valor insaciable, que nunca paran. Precisamente por eso se le da más y por eso el pobre no tiene, porque no está dando, porque no está parando el mundo. Por eso hasta lo poco que tiene se le va a quitar, porque lo que tiene para usarlo para un bien, es decir, vamos a suponer, las habilidades que todos tenemos, el poder de la fe, el poder de crear cualquier cosa que queramos y sobre todo para la función principal que venimos a este mundo es a servir.
Y esta persona, efectivamente, se le dio una serie de reglas, que es el manual, que se llama la Biblia, y la persona no empieza a ejecutar esas acciones. Consecuencia de ello, efectivamente, lo poco que tiene se le quita y se le da al otro para que le sirva. Porque esta persona no hace nada con esto, pues fácilmente Dios le quita y le pone a los que realmente merecen. Es así, el dinero pasa de un bolsillo de una persona a otros, tal cual. Entonces, la cuestión es que, ¿cómo? Entonces, si al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo poco se le quitará, entonces, ¿cómo adquirir la fe para poder empezar a tener y crear un servicio que dé a las otras personas, que pueda ayudar a las otras personas? Pues efectivamente, de hecho, o sea, esos son los principios que explica Jesús a través de su vida en la Biblia. Jesús, a través de su ejemplo, explicaba que nunca se pedía, siempre se daba, siempre se servía. La fe en que Dios va a proveerlo todo, porque él sabía que obrando a favor de Dios iba a proveerle todo, absolutamente todo. Entonces la cuestión es que, empezando, todos tenemos un Dios, solo existe un Dios y Él está por encima y en todo, vive en usted. La cuestión es que hay gente que no sabe esto. Entonces, como no saben, no tienen un Dios, no tienen fe. Yo hoy me levanto y yo sé que Dios me va a proveer comida. Mi fe es completamente elevada porque yo obro y yo hago las cosas en base a agradarle a Dios, en base a lo que Él me envió al propósito en este mundo, a servir. Yo hago las cosas con buena intención. La consecuencia de eso es que a mí me otorgue paz, tranquilidad, de saber que todo lo que hago me va a llegar, ¿sí? Porque mis videos, todo lo que ustedes ven a través de mis redes sociales, todo lo que hago, yo no recibo nada a cambio, monetariamente. Pero es que yo estoy sirviendo a Dios. Yo vine a este mundo a servir. Y si yo no sirvo, pues no sirvo para vivir. Porque el objetivo principal es servir, dar, ayudar. Y si yo estoy caminando con Dios, que Él es el que todo lo tiene y todo lo provee, pues la consecuencia es que me dé fe para poder seguir creando más y ayudar más. Por lo tanto, Él me da más a mí, porque sabe que con lo poco que yo hago, con lo poco que tengo, literalmente puedo lograr más. ¿Me hago entender? Por la intención y por la forma en cómo hago las cosas las hago para ayudar, no para mí, beneficio propio. Entonces, el tener se refleja en el dar. El tener es la consecuencia de dar. Cuando usted da, usted tiene fe de que usted está sirviendo de forma correcta. Por eso les digo, un negocio es una manera para dar valor. Entonces, literalmente, aquí es donde quiero que llegue el génesis y el punto de este video. El que tiene a Dios lo tiene todo. Si usted sirve al manual de la Biblia, que el manual le habla de cómo ser una persona abundante, en cuerpo, mente, alma, espíritu, relaciones y dinero, literalmente, o sea, parce, se va a dar cuenta que al final del día, si usted sigue los principios de Jesús, usted va a ser una persona abundante. Lo que enseña Jesús es a no nunca pedir, siempre dar, a tener fe, de saber que el Padre siempre va a proveer, a hacer las cosas correctamente. Y si usted comienza a alinearse en todo ello, pues Dios le va a proveer, porque dice, si este tipo con lo poco que tiene está haciendo lo que realmente le aporta al mundo, perfecto, le vamos a dar más. Le vamos a quitar a este que no tiene y se lo vamos a dar a este para que tenga y haga más con lo que ya tiene. Porque esta persona es una persona que constantemente da y brinda un valor al mundo. Entonces, claro, la cuestión aquí es que efectivamente al principio su intención en un negocio, vamos a suponer, antes yo trabajaba en la ferretería y en la ferretería yo vendía y daba un servicio, pero entonces mi servicio y en el trabajo que yo estaba, ¿cuál era mi intención? ¿Ayudar realmente a las personas o cuál específicamente era mi intención? ¿Realmente era beneficiarme a mí? ¿Solo buscar el beneficio para mí? Pues eso no es seguir a Dios. Por lo tanto, cuando usted no sigue a Dios, pues no va a otorgarle fe, no va a otorgarle todas las características para que usted pueda crear y a partir de esa inversión que usted tenga pueda hacer más y más y más, porque no se le va a otorgar nada de eso, porque usted está en contra de la palabra. ¿Me hago entender? Esto yo sé que es un poco complejo y mucha gente pues no entiende mucho el concepto, pero en pocas palabras, si usted es una persona que vive para servir, lo que hace
Dios es coger a una persona que no está cumpliendo su función de servir y lo poco que tiene se lo quita y se lo da a una persona que sirve y que puede lograr un impacto mayor en el mundo, porque sabe que es una persona que merece más, porque al final del día está dando más, está ayudando más, está brindando un mayor servicio. Por eso es que existen los indigentes, porque ellos solo piensan en pedir, están dominados por el ego, por el diablo, solo piensan en pedir, nunca en dar. En la mente de ellos no cabe ni por un segundo en su mente el hecho de dar. No, eso es completamente ilógico. Por lo tanto, la consecuencia de eso es que no vivan para servir. Entonces, se les quita lo poco que tienen, se les da a la gente que sí puede hacer algo, y esa gente que sí puede hacer algo se multiplica y se multiplica y hace más y más y más y más. Y al final es ese. Eso es el objetivo de todo. Entonces, si al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo poco se le quitará, recuerden la historia que contó Jesús. Jesús contó esa historia que acabo de leer. Y es una locura ver cómo literalmente esa parábola explica cómo a los que sí hacen algo por el mundo, sí ayudan, sí dan valor, se les va a dar más. Y a los que tienen miedo y guardan la plata debajo del colchón para beneficio propio, porque piensan que eso lo es todo, hasta lo poco que tienen se les quitará y se les va a dar a la gente que sí puede hacer algo en el mundo. Bueno, parceros, Dios los bendiga y los saluda de mi casa. Se les recomiendo descargar esta Biblia. Esta aplicación se llama YouVersion. Básicamente aquí le explica, o sea, parce, el mejor hábito que yo puedo tener en la Biblia. Y créanme, muchachos, que si yo tuviera que recomendar algo para usted alinearse a ser una mejor persona día tras día, sería, parce, lea la Biblia. La Biblia no es un libro donde a usted le explica la historia. La Biblia es un libro donde ya hay mucha gente que tiene una sabiduría tan elevada que se la puede compartir, parce, y realmente puede llegar a un entendimiento mayor sobre cómo vivir, porque es el manual. Todos tenemos el manual, todo tiene un manual. Este iPad tiene un manual de cómo usarse. Lo mismo para todo electrodoméstico. De la misma forma, usted tiene un manual para saber cómo funcionar correctamente. Y si usted lo sigue, pues la consecuencia es que todo esté en paz, todo esté ordenado, todo esté en abundancia y su vida sea próspera, porque al final del día pues está haciendo lo que está haciendo para lo que fue diseñado, que es dar, brindar valor, ayudar. Nada, amigos, Dios los bendiga, espero les haya gustado este video. Este video es el entendimiento de por qué dar, por qué al que tiene se le da más y al que no tiene hasta lo poco se le quitará. Dios los bendiga.